Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os damos 3 ideas fáciles, económicas y sobre todo muy rápidas para decorar vuestro escritorio o vuestra habitación. Si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros para ver más vídeos como este y seguirnos en las redes sociales donde encontraréis muchos más contenidos. Empezamos con la primera idea, que es facilísima. Se trata de hacer una alfombrilla de ratón súper original y de estilo romántico. Vamos a necesitar una plancha de corcho, una plantilla con la figura que vosotros queráis, cinta adhesiva y un plato. Y para decorarlo, un pincel y pintura acrílica o esmalte blanco. Vamos a empezar dibujando el contorno del plato sobre la plancha de corcho. Así evitamos la forma cuadrada o rectangular que es típica de las alfombrillas de ratón o mousepads. Con un cúter exacto o unas tijeras recortamos el círculo. Hacedlo con mucho cuidado si vuestra plancha de corcho es fina como esta. Una vez recortado, pulimos los bordes con una lima de uñas o con un poco de lija. Lo decoráis con la forma que más os guste. Nosotros vamos a utilizar un corazón que hemos dibujado en una hoja de papel y hemos recortado. Ahora simplemente fijamos la imagen a nuestro corcho con un poco de cinta adhesiva. Si tenéis papel adhesivo, mucho mejor. Y simplemente con un poco de pintura o esmalte rellenamos toda la figura. El esmalte se adhiere muchísimo mejor y durará más tiempo, así que yo os recomiendo utilizar esmalte o laca en vez de pintura acrílica, pero por supuesto también se puede hacer. Dadle varias capas para que no se transparente el corcho y quede completamente blanco o del color que hayáis elegido. Cuando terminéis de pintar, retiráis la plantilla con mucho cuidado y si no han quedado perfectos los bordes, los repasáis con un pincelito fino. Ahora solo queda dejarlo secar y ya estaría listo para utilizar al lado de nuestro ordenador. Queda muy sencillo y lo podéis hacer en el color que pegue más con los colores de vuestra habitación. Vamos con la segunda idea, que son unos cartelitos o cuadritos caseros con frases inspiradoras para trabajar. Necesitaremos portapapeles con un clip y frases inspiradoras. Si buscáis en Google frases inspiradoras os salen un montón de imágenes y podéis imprimir o copiar la que más os guste. Vamos a pintar nuestro portapapeles con pintura en spray metálica, pero lo podéis dejar también en el color original o pintarlo con pintura acrílica y un pincel. Hay que darle varias capas y dejar que seque bien. No os olvidéis de cubrir el clip o la pinza con papel de aluminio o cinta de pintor para que conserve el color original. Ahora sí, colocamos la lámina que hayamos elegido debajo del clip. Nosotros hemos elegido esta frase inspiradora: si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta, que el objetivo sea siempre el mismo y a por él. Otra frase motivante e inspiradora puede ser: sueña grande y disfruta de las pequeñas cosas, o siempre recuerda dormirte con un sueño y levantarte con un objetivo. Frases súper importantes para la vida real. Bueno, pues vamos con la tercera y última idea, la más sencilla de todas, que es un portalápices chic o glamuroso y como veis simplemente consiste en utilizar una taza tipo mug de desayuno como esta, lo más alta posible para que quepan bien todos nuestros lápices, y unas pestañas postizas, cuanto más grandes y escandalosas, pues mejor. Esta decoración es tan fácil que solamente hay que colocarlas con un poquito de pegamento sobre la taza simulando unos ojitos cerrados. Y ya está, le va a aportar ese toque distinto a nuestro escritorio de una manera súper fácil, rápida y económica. Ahora colocamos nuestros lapiceros o rotuladores dentro y listo. Con estos 3 elementos le hemos dado un toque original a nuestro escritorio, es suave, sencillo y no nos distrae de nuestras tareas. Espero que os haya gustado, no os olvidéis darle al like y ponerme en los comentarios cuál de las 3 ideas os ha gustado más o qué otras ideas de decoración queréis que hagamos.
Nos vemos mañana en el próximo vídeo, suscribíos al canal y os mando un fuerte beso. ¡Chao!